tolerancia a la frustración. De alguna manera, el esfuerzo por conseguir algo que vale parece ser que no es igual al de antes. Tal parece, escribía yo hace unos años, una generación de cristal. Independientemente de que esto sea cierto o no, hoy las cosas son muy distintas y parece que les enseñamos algo que nosotros no vivimos. Siempre aprendimos de cosas que, siempre les transmitimos cosas que nosotros vivimos. Hoy les enseñamos cosas que nosotros nunca imaginamos. Les voy a compartir una presentación. Me avisan en cuanto la tengan a la vista. No sé si ya la tienen. Ya. Listo, ya se ve. Muy bien, hemos titulado a esta reflexión Lecciones de la adversidad, porque nosotros siempre les dijimos a nuestros hijos lo que iba a suceder cuando tuvieran 12, cuando tuvieran 13, cuando tuvieran 14, pero ninguno de nosotros estaba capacitado, ni preparado, ni experimentado para cómo cursar un segundo o tercer año de secundaria en una computadora sin asistir a la escuela y sin el contacto con sus compañeros. Lo primero que quiero decirles, y lo hago de manera muy breve, y una disculpa si voy un poco rápido, pero lo importante es que reflexionemos juntos. Pero un adolescente no es ninguna persona faltante. Yo quisiera empezar por esta equivocación del lenguaje. La palabra adolescente, curiosamente, no viene del verbo adolecer. Se parecen tanto las palabras que lo hemos dado por hecho, que adolescente significa carente. Adolescente es una raíz latina que viene de ad y olecere, que tiene que ver más bien con alimento y cambio, con crecimiento. Por lo tanto, un adolescente no es alguien doliente ni carente, sino alguien cambiante y creciente. Cuando cambiamos esta óptica, ya los vemos como unas personas muy diferentes de lo que normalmente se piensa que un adolescente está en la edad difícil. Para nosotros, los que nos dedicamos y hemos dedicado la vida a ellos, es más bien una edad fascinante. Son personas cambiantes, crecientes, son aprendices, experimentadores, exploradores, y por supuesto a veces son de alguna manera incomprensibles para un mundo más estable como el de nosotros. La adolescencia está en busca de su propia identidad y de ahí tantos cambios de ánimo, de humor, de gustos, de preferencia, y de alguna manera que algunas veces los cambios son mucho más rápidos que nosotros y esto a veces nos saca de balance. Pero están formando algo genial y algo maravilloso. Están formando su personalidad. Y esto es lo principal que se aprende con sus amigos, con los guías, con los referentes que tienen y por supuesto con ustedes, padres de familia. Están buscando lo que les va a acompañar toda la vida, que es su propia identidad, o como diría Goethe, su mayor fortuna, su personalidad. Se nos viene el mundo encima, se nos viene el mar. Suelo hacer esta analogía porque a veces se nos viene la ola gigantesca y no sabemos qué hacer. Cuando cumple 14 y no sé, se comporta como nunca lo había hecho, contesta como nunca lo había hecho, y además en una situación de pandemia y las cosas inestables desde el punto de vista político, económico, social, cultural. Se nos viene el mundo encima, pero nosotros, los afortunados que convivimos con adolescentes, tenemos la gracia y tenemos la oportunidad de recargarnos de energía con ellos, de tomar esta ola como se debe, y que esa misma ola nos lleve a tierra firme y nos haga movernos, porque los adolescentes nos mueven, nos sorprenden, nos provocan, nos llenan de energía y nos llenan de planes. De alguna manera, esta pesadilla para muchas personas se vuelve en un motivo de energía para otras. El padre de un adolescente debe ser una persona optimista de un futuro incierto, pero en esa incertidumbre también está la magia del futuro. Y como suele ser un cielo que no nos dice nada, de repente viene una situación cuando mi hijo me da unos resultados que no esperaba, cuando me habla de repente en inglés y en francés, y de repente me dice sus proyectos y lo veo crecer y lo veo madurar. Y tengo personas que me ayudan, me orientan. Y entonces un cielo estrellado de repente toma forma de constelación. Tiene sentido el mundo.
Y entonces me considero dichoso, dichosa y afortunado, afortunada de tener un hijo adolescente. Los adolescentes son frágiles. Yo me imagino que son como una cometa. Está hecho de fragilidad, de material frágil. Todo en él, toda en la cometa es frágil. Sin embargo, cuando viene el viento en contra, escuché varias veces la palabra esfuerzo y me gustó mucho, porque es el momento en que se empieza a trabajar con el esfuerzo, con la armonía, con el cuidado, con la paciencia. Y esa fragilidad, si no fuera por el viento en contra, no se podría elevar. Yo pienso que el ser humano, especialmente en la adolescencia, es como una cometa y solamente con el viento en contra toma las grandes alturas. Y de repente cumplen 18 y 21 y se despiden de nosotros para ir a la universidad o para vivir a otro país. No imaginan el beneficio que están recibiendo sus hijos cuando aprenden otro idioma, cuando se desenvuelven ante público, cuando resuelven sus propias cosas. Y bueno, de alguna manera empiezan a tomar grandes alturas. Mi hija empezó a tomar algunas clases aquí, precisamente en el IFAL, y ahora pues vive en París, estudiando en la Sorbona, y yo apenas le di un poco de cáñamo, para tomar altura, y ella ahora pues ya ha tomado grandes alturas después de los 20. Necesitamos esa resistencia, necesitamos ese esfuerzo, esa paciencia, y por qué no, inclusive esa derrota a veces. Yo les preguntaba a una comunidad de papás cuántos de ellos habían fracasado en sus vidas, y bueno, la pregunta no les gustó, pero cada uno empezó a pensar, bueno, es que yo sí he fracasado algunas veces. Uno levantó la mano y dijo, yo fracasé, me liquidaron de un trabajo. Otro empezó a decir, yo fracasé, dejé la universidad trunca. Empezaron a animarse y descubrieron que la mayoría de ellos había fracasado, no en la vida, sino alguna vez en la vida. Pero ellos mismos tomaron la palabra y dijeron, precisamente esos pequeños fracasos nos hicieron fuertes y nos hicieron salir adelante, porque es el doblez, es el doblegarnos a veces en la vida lo que nos impulsa a las alturas. Y por supuesto lo que nos llena de satisfacción de lo logrado con el esfuerzo ante la adversidad. No imaginamos nosotros como mundo adulto, no imaginamos lo que nuestros hijos, lo que nuestros alumnos están aprendiendo de estas lecciones de pandemia. No sé si alguno de ustedes, yo me pongo a pensar cada día, ¿cómo le contarán a sus hijos estas épocas? ¿Cómo le contarán a sus hijos que ellos tuvieron que esperar más de un año para volver al aula? Y cuando sus hijos, es decir, los nietos de ustedes, les digan que es mucho tiempo esperar para tal cosa, sus hijos como padres les dirán, es que tú no sabes lo que es esperar. Tú no sabes lo que es aprender sin tus compañeros. Tú no sabes lo que es aprender en la adversidad y seguramente les dejará lecciones increíbles de madurez. Estamos conscientes de que vivimos algo insólito, no experimentado por ninguno de nosotros, pero entonces tenemos que hacer cosas diferentes, estar al tanto de nuestros hijos, pero tener el sentido común y el equilibrio para impulsarlos, acompañarlos y dejarlos después, y dejarlos libres. Hoy tenemos enemigos invisibles, otros visibles, de tragedias meteorológicas, biológicas, sociales y culturales. Y hoy más que nunca tenemos que tener la preparación, como padres, como adultos, de saber a dónde vamos para ver a dónde acompañar. No nos vaya a pasar lo que algún papá, que es un ciego guiando a otro ciego. Tenemos una gran riqueza de lenguaje. Tenemos más de casi 100,000 millones de neuronas y sin embargo lo hemos simplificado el lenguaje. Una invitación sería dialogar con nuestros hijos, a que la boleta no sea un motivo de castigo o de premio, sino más bien de diálogo. Podríamos comunicarnos mucho más con ellos en esta época, en este año, que bien podría haber sido un año, bien pudo ser un año, y espero que lo esté siendo, como yo lo veo, un año de comunicación estrecha. Sin embargo, los jóvenes de todos los tiempos representan un mito griego que tal vez alguno de ustedes conozca, que es el mito de Tántalo. Tántalo es un hijo de Zeus, un hijo de fuera del matrimonio de Hera, pero es un joven irreverente, soberbio, presumido, tramposo. Y bueno, como un hijo que tiene todo, desgraciadamente quiere más.
Los dioses lo castigan a estar amarrado en un río donde no alcanza la comida. Y cuando tiene sed, baja la cabeza y también baja el agua. Es decir, Tántalo está sumergido en un agua que no puede beber y lleno de comida que no puede alcanzar. Esto muestra la tragedia de la juventud de todos los tiempos, que tienen tantas cosas, tanto apoyo, tantos beneficios y no los aprecian. El pobre Tántalo está lleno de agua y se muere de sed. Pero por otra parte, el mundo adulto se parece al mito de Sísifo, narrado también en los textos antiguos de Homero. Y Sísifo también es una persona cruel, una persona que hace las cosas mal y de alguna manera es castigado también a un tormento donde si alguno de ustedes tiene esta imagen de cargar una piedra hasta las alturas de una colina. La tarea es llevarla a las alturas y tirarla del otro lado, pero eso nunca llega. De tal manera que cuando llega la noche, pues la piedra está otra vez en el mismo lugar. Y a veces representa a los adultos de todos los tiempos, que nos esforzamos, nos quejamos y vemos las cosas en el mismo lugar de donde estaban y parece que no avanzamos. Esta es la tragedia de Sísifo. Se esfuerza, suda, se queja y parece que no sirve para mucho lo que hace. Y por otra parte, Atlas, que es representado cargando el mundo, pero en realidad en la mitología griega carga el cielo, carga las columnas de Urano, la diferencia entre Gea y Urano. Lo ponen a cargar también por soberbia y por algunas actitudes y hechos mal ejecutados a cargar esas columnas. Y yo me pongo a pensar a veces que los papás cometemos este síndrome de Atlas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando alguien carga de más? Y bueno, vendrían las respuestas de que nos cansamos, de que nos sale una hernia, de que se nos rompe un hueso. Pero lo peor que puede pasar, yo les pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando alguien carga de más? Vendrían respuestas como nos aplasta o nos jorobamos o nos doblegamos, pero hay cosas peores que esto. Y cuando me dijera alguien, pues lo peor que puede pasar es que se me caiga el mundo encima y me mate, yo le diría, pues hay algo peor que eso todavía. Lo peor que le puede pasar a Atlas, al síndrome de Atlas, es que le suelte el mundo a la persona que más quiere, que aplaste a la persona que más quiere porque no le ha enseñado a cargar. Cargar demasiado nosotros es inadecuado cuando tenemos que enseñar a otros a cargar, a compartir la carga. Atlas, pues, está sumido en una tragedia y con el peligro, a mi gusto, de soltar el peso y aplastar y hacer daño a quien más quiere, a menos que le ayude a cargar desde joven. Es por eso que la generación sobreprotegida no nos está llevando a ningún sitio. Esta sobreprotección que nos ha hecho una generación frágil, digo en este libro de la generación de cristal, con poca fortaleza para sobreponernos a las adversidades. Y los adultos a veces tenemos también otro síndrome, y hablo también de mitología, que le llamamos, por lo menos así le llamo yo, el síndrome de Procusto o Procrusto. Procusto es un hombre muy malvado de la antigüedad también, que quiere que todo mundo quepa en su cama, como tiene una especie de morada, una especie de hotelito por ahí por el paso, y cuando alguien se queda en su morada, pues quiere que todo mundo quepa en su cama, y si le queda grande, pues lo corta, y si le queda chica, lo estira. Por supuesto que es un mito, pero es la necedad, representa la necedad adulta de querer que todo mundo se ajuste a lo que nosotros pensamos. Este mito representa la necedad del mundo adulto de querer que todo mundo esté a mi medida, de que todo mundo sea totalmente igual aunque tengan méritos distintos. Y tal parece que implica la falta de valoración del esfuerzo y de la individualidad y la personalidad. Y por supuesto el síndrome de Narciso, donde las personas piensan que todo gira en torno a ellos. Alguna vez la persona se da cuenta que no es así. Y cuando pide un trabajo y cuando se siente solo y cuando viaja a otro país, entonces se da cuenta que no es ese príncipe y esa princesa que le dijeron, sino que tiene que aprender, esforzarse y empezar de cero. Que es equivalente al síndrome de Gaius o de Calígula, donde todo tiene que, de alguna manera, doblegarse a la autoridad. Como saben, Calígula es uno de los personajes más crueles de la historia y el pequeño que va evolucionando y va creciendo se vuelve un joven cruel.
¿Cuáles son las soluciones? Bueno, las soluciones son tendernos la mano, de chicos y grandes, jóvenes y adultos, adolescentes y niños. Necesitamos tendernos la mano porque nadie la está pasando tan bien hoy. Sin embargo, hace más falta que nunca, el optimismo y la sensatez en el mundo. O como decía la frase del principio, hace falta mucha calma en el mundo para ver con claridad. Para ver con claridad porque parece una época de mucho dolor y de mucha soledad. Una época en donde 7,000 y más millones de personas en el mundo se sienten solos, aislados, con incertidumbre, con angustia, con miedo. Y vivimos, como vemos a diario, inundaciones, problemas de sismos. La mayoría de nuestros pequeños recuerda bastante bien el 2017, como muchos de nosotros, el 85. Y por supuesto, todo tipo de cuestiones que pasan en el mundo, que nos cuestionan si vivimos en un buen mundo o este mundo es muy complicado y demasiado difícil para nuestros hijos. Nos sorprenden, nos asustan. Y de repente empezamos a pensar que también ellos están aprendiendo y creciendo y seguramente pueden sacar muchas cosas buenas de lo que está sucediendo. Ese es el objetivo de esta pequeña plática, que de toda esta adversidad se puede obtener una gran cantidad de aprendizajes. Porque nosotros que somos ahora padres, fuimos hijos y éramos pequeños e inexpertos, y estos pequeños e inexpertos de 12, 13 y 14 alguna vez serán expertos y serán guías. Todos somos aprendices y maestros. Todos somos guías y además todos somos guiados. Es cierto que hay muchas contradicciones en nuestro tiempo. Es cierto que hay muchas cosas que no entendemos. Es cierto que hay muchas cosas que nos parecen ilógicas, como que una mascota entienda más que una persona, y que el político a veces no quiere el beneficio del pueblo, sino del de sí mismo, que se peleen las naciones cuando deben hermanarse, que las rivalidades en los empleos sea creciente en lugar de que sea de colaboración. ¿Dónde está la falla? Pues la respuesta está en la falta de orientación y en la guía cuando somos jóvenes. El adolescente necesita buenos referentes, porque de por sí crecemos y somos nuestros propios enemigos. Tenemos muchos enemigos de fuera, pero quizá el verdadero enemigo está dentro. Es por eso que la adolescencia es clave. Teniendo buenos referentes y buena orientación, nuestros hijos pueden, con esta adversidad y otras, que créanme, otras que nosotros no imaginamos aún. Pero este mundo es de mucha exterioridad, es de mucha pose, es de mucha presencia, de mucha imagen. Eso no sería tan malo si no fuera porque nos satura de información, de cosas, de posesiones, de bienes, de objetos. Una vez vi a una persona que le dañaron su coche a unos niños sin querer, y cuando los niños se pusieron con cara de pánico ante la cara del adulto, que lo sorprendió, insisto, fue sin querer, y entonces les dijo, no se preocupen, niños, no se preocupen, es solo un objeto, es solo un coche. Cuídense de dañar a las personas. El coche lo podemos arreglar rápidamente y las personas necesitan mucho tiempo para sanar. En una breve lección, ese adulto les dio un gran aprendizaje a estos niños. Parece que tenemos el mundo en la mano con el poder de ver lo que está pasando en la Franja de Gaza y los conflictos nacionales e internacionales, pero tal vez descuidamos el interior. Pocas personas, muy pocas personas meditan, muy pocas personas tienen un momento de serenidad y tranquilidad apagando tele, radio y habitar en el silencio con una media hora de meditación. Eso sana el cuerpo y sana el alma. Pero tal vez no estamos con la óptica adecuada. Tal vez somos una generación que no ha aprendido a ver todo lo bueno que tiene. He platicado con científicos, ayer mismo teníamos un coloquio con puros científicos y nos hacían ver que somos la generación más preparada de la historia, que ninguna otra generación en la historia tuvo tantas cosas buenas para enfrentar la adversidad. Desgraciadamente somos una generación que valora poco lo que tiene. Gran papá, gran mamá será aquella que logre que su hijo aprecie lo que tiene, justo mientras crece.
Y no cuando tenga veintitantos y treinta y tantos y cincuenta y tantos se diga, papá y mamá daban la vida por mí y no lo vi. Que lo vean ahora sería adecuado, porque hoy estamos en un duelo entre la esperanza y la desesperación. Y muchas personas se están inclinando por la desesperación, que es prima del miedo. Y muchas personas afortunadamente nos llenan de esperanza, porque nos muestran rutas optimistas donde hay tantas cosas que hacer. Una vez que ajustemos nuestra óptica, entonces podemos ver todas las cosas buenas que tenemos, porque de por sí hay muchas malas. Porque de por sí hoy, por primera vez que sepamos, las personas no se pueden despedir de sus seres queridos, como me ha tocado con alumnos, me ha tocado con amigos, que ni siquiera hemos podido despedirnos de ellos. Son tiempos extraños, más que nefastos, yo diría tiempos extraños, porque de repente vemos a un invidente que ve bastante bien, y de repente vemos a un vidente que ve bastante mal. Y de repente tenemos familias enteras, todas juntas en la misma mesa, pero cada quien en su asunto, en su celular y en su mundo. Qué afortunados esos papás y mamás que inculcan a sus hijos sentarse a la mesa y platicar de qué les ha pasado, de cómo se sienten y cómo les ha ido en el día. Necesitamos menos padres angustiados, porque la angustia, como suelo decir, es angostura. Cuando estoy angustiado se me cierra el panorama y por lo tanto no ayuda mucho. La angustia no sirve absolutamente de nada, prima hermana de la ansiedad que se vuelve manifestación física. Hoy tenemos un mundo angustiado, al cual se cierra el panorama. Afortunadamente tenemos grandes educadores y guías que nos abren panoramas y nos muestran todo lo que se puede hacer. Por eso no suelo pensar que aunque sea por este medio, sino mágicamente por este medio puedo estar en contacto con ustedes. Porque el miedo se nos presenta como una impotencia, como una desesperación, como una ansiedad, que inclusive nos da insomnio. Y hoy más de la mitad de los adultos tienen problemas de insomnio. ¿Por qué? Por la incertidumbre del futuro, la economía, la pandemia, la vacuna, mi hijo, mi abuelo, mi padre. Y resulta que es tanto por digerir que resulta que se nos viene el mundo encima y nos manifiesta malestares físicos. Lo primero que hay que hacer es tirar el miedo, dejarlo atrás, porque es un lastre que hemos aprendido y desgraciadamente es un lastre que hemos heredado. Escribo también en ese libro de la generación de cristal, miedo de la cuna a la tumba, de la infancia a la vejez, de pensar lo seguro y de perderlo, de la incertidumbre de no encontrarlo firme, el dolor, el sufrimiento, de no cumplir las expectativas de los demás, de no cumplir los sueños de otros, el miedo heredado y enseñado, un miedo del cual quizás somos un poco culpables de enseñar a nuestros hijos a tener miedo. Pero tal vez sea momento, y aquí la segunda parte de mi charla, tal vez sea momento de ver las cosas de diferente manera. Tal vez sea momento de encender el espíritu. Tal vez sea momento de aprender las lecciones de la adversidad. Es cierto que hay muchas cosas malas, pero no se parecen a cosas malas del pasado. Si tuviéramos una máquina del tiempo y visitáramos Roma en el siglo II después de Cristo, veríamos lo que es un mundo cruel, veríamos lo que es un mundo de enfermedad y guerra. Si visitáramos la Edad Media en el siglo XII o XIII, veríamos lo que es una epidemia mortífera, veríamos lo que es personas con miedo y veríamos lo que es un futuro incierto. Es tiempo de tomar nota en las lecciones y tener menos miedo, pero más cuidado. Los países que han equivocado estrategias también han pecado de confianza, una mala confianza descuidada. Y esa no es confianza, porque la verdadera confianza es tener fe compartida. Tener fe compartida se llama confianza. Necesitamos familias con menos miedo y con más cuidados. Porque las incertidumbres no son malas, porque las incertidumbres son el nombre verdadero de la libertad. Porque todo en el mundo es incertidumbre. Y porque yo no sé si el éxito de mis hijos sea provisional, definitivo, temporal o pasajero. Pero en eso consiste la maravilla de que los preparé todo lo que pude para que volaran solos. Para que volaran solos. Ojalá esté mucho tiempo más en la vida de mis hijos, pero si me voy, que ellos puedan volar solos. Y eso deberíamos pensar desde que son jóvenes, porque nunca sabemos
¿Cuánto tiempo tenemos? La incertidumbre no es mala. La incertidumbre es el verdadero nombre del futuro. ¿Qué profesión tendrá mi hijo? ¿Con quién se casará? ¿Dónde trabajará? ¿Vivirá conmigo o se irá de casa? ¿Vivirá en otro país? Y lejos de causarme ansiedad, me causa emoción, que cree su propio futuro, su propio destino, con su propia libertad, de la cual orgullosamente nosotros somos una parte. Es por eso que tenemos que hacer lo que en griego llamamos metanoia, metanoia, que significa cambio de manera de ver las cosas. La metanoia es cambio de perspectiva. Lo mismo se ve diferente. Lo mismo. Por ejemplo, yo ayer escuchaba a una profesora que empezaba a hablar con sus alumnos en una conferencia magistral y las primeras palabras también que dijo fue, aunque sea por este medio. Mientras que el otro ponente, el segundo, dijo, yo me siento muy afortunado de tener esta gran oportunidad, porque si no fuera por este mágico aparato, yo no podría estar con ustedes donde estoy, porque estoy en otra ciudad. Y entonces yo me siento afortunado de ser parte de la magia de la tecnología. Lo que quiero decir es la misma situación con distinta óptica. Y esto es metanoia, aprender a cambiar la perspectiva. Hoy me parece que el mundo, empezando por los padres y profesores, necesitamos aprender a cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque la estamos heredando. Heredamos muchas cosas a nuestros hijos y tal vez les heredamos bienes y les heredamos un poco de nuestros achaques de salud y les heredamos tal vez nuestro astigmatismo, nuestra miopía o nuestro colesterol elevado. Pero lo que más les heredamos es la forma de ver la vida. Y eso es lo que más tendríamos que tener pendiente. Ante un papá y una mamá que se queja todo el tiempo y todos los días del mundo absurdo, seguramente las lecciones cotidianas se filtran en lo más profundo del joven. Lo principal que le damos a nuestros hijos, se los digo con toda seguridad, es la manera de ver el mundo. Y de hecho somos en muchos responsables. Tenemos este enemigo, pero hay que verlo de manera distinta. ¿Qué lecciones nos está dejando? ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Si tuviéramos el tiempo cada uno, podría decirme una cosa buena que hemos aprendido y seguramente llenaríamos varias hojas de cosas buenas. Es cierto, momentos difíciles, es cierto, hemos perdido seres queridos, muchos de nosotros. Nosotros mismos, como en mi caso, hemos estado también infectados, pero también somos una generación muy consciente. Somos una generación que empieza a agradecer como no lo habían hecho otras. Somos una generación que ve cosas de manera distinta, que está haciendo metanoia de alguna manera en pequeñas dosis y cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Los jóvenes han aprendido mucha tecnología y nosotros nos hemos tenido que meter de lleno en ella. Hemos aprendido a hacer varias cosas a la vez que dicen los neurocientíficos que no es posible hacer multitask, que el cerebro no puede hacer cosas diferentes a la vez. Y esto parece ser una contradicción porque parece ser que nosotros lo estamos logrando, de estar en varios sitios al mismo tiempo y hacer varias cosas de manera casi simultánea. Esta no es una época de tragedias, estimados papás y mamás, es una época de aprendizajes. Créanme que nuestros hijos aprenderán más de lo que imaginamos, de lo que están viviendo. Por supuesto que es algo novedoso que nosotros no vivimos y será parte de su aprendizaje. Como muchas cosas novedosas, mis padres y mis abuelos no lo imaginaron. Mi abuelo no imaginó ni siquiera lo que era un celular. Ni siquiera imaginó las tragedias de los sismos de 85 ¿no? o 2017. Tragedias que nos hicieron más fuertes y que mis abuelos no vivieron. Otras mis padres no las vivieron y seguramente muchas otras nosotros no las viviremos. Pero desde lo nuevo se aprende. Haciendo una encuesta con alguna sociedad de adultos, yo les decía, pues entonces díganme cosas buenas que hemos vivido este año. Y entonces salieron más de 50 cosas, yo solamente resumo algunas de ellas. Lo primero que tuvo de bueno esta pandemia es que pusimos un alto a nuestras carreras, a nuestra vida vertiginosa, porque de repente somos ancianos y decimos, como dicen tantos ancianos, yo creo que ustedes han escuchado, qué rápido se me fue la vida. Me parece que a nadie se nos ha hecho rápido este año. Un papá me decía,
lo que yo le veo de bueno es que nos paró de nuestras carreras agobiadas, de nuestro vértigo del diario, nos puso un alto y nos puso a pensar, a valorar, nos puso a reflexionar. Nos puso a reflexionar sobre nuestra herencia, sobre nuestro testamento, sobre lo que hemos dejado, sobre si me voy mañana, cómo queda mi hijo, si lo he dejado demasiado fuerte y orientado, si aún tengo tiempo y si la fortuna que tengo al sentir que todavía tengo tiempo suficiente para provocarle aprendizajes. Se ha valorado la salud, se han valorado los viajes, los abrazos, las convivencias, se ha valorado, y esa es una de las cosas más importantes y bellas en un ser humano, valorar. Las personas educadas valoran, más que saber cálculo avanzado y manejar todo tipo de computadora, una persona educada aprecia, valora y agradece. Ha sido un año de mucha unión y mucha convivencia y nos hemos tenido que ingeniar para convivir horas enteras con nuestros hijos, algunas veces chocando con algunas fricciones seguramente, pero otras de mágicas pláticas y diálogos. En el caso de nuestra familia, que hoy mis hijos no están, pero cuando lo estuvieron el año pasado, hicimos planes de lectura, hicimos planes de gimnasio, ejercicio diario, todos. Y bueno, fueron por lo menos 6 meses de mucho, mucho enriquecimiento familiar, porque nos conocimos de una manera distante, trabajando en casa, estudiando en casa y comentando todo el tiempo. Por supuesto que una gran lección ha sido cuidado, el cuidado y la precaución de nuestra higiene, porque la verdad no la habíamos cuidado tan bien. Los adultos no somos muy cuidadosos, cuidamos más nuestros trabajos o nuestros autos que nuestro cuerpo. La mayoría de nosotros no tenemos un peso adecuado. La mayoría de nosotros tenemos un sobrepeso, un exceso de colesterol, una hipertensión. Y eso no solamente es una herencia de nuestros padres y abuelos, sino es un descuido de vida. Este año nos ha puesto a pensar que debo cuidarme más yo que mi doctor. Nos hemos capacitado en tecnología y equipos de comunicación, hemos aprendido. En febrero del año pasado nadie sabía o casi nadie sabía lo que era Zoom o lo que era Meet o lo que era Teams, y hoy es algo tan común que suele ser también algo mágico que nos puede acercar y comunicar. También nos ha enseñado a esperar, nos ha enseñado para tener tiempo para otras actividades con menor permanencia en el exterior. Nos ha preparado también para adversidades, unas que conoceremos y otras que no conoceremos. Y quizá una de las más valiosas, de los más valiosos aprendizajes, es que nos está enseñando a nosotros y a nuestros hijos a adaptarnos a circunstancias diferentes. Hemos aprendido del maltrato, de la violencia, de la paridad de género, hemos cuidado y aprendido a cuidar a otras especies, nos hemos preocupado por el anciano, por el clima. Somos una generación muy afortunada. Entre toda la adversidad, somos una generación consciente, mucho mejor que otras generaciones. Solamente para cifras y datos, cualquier otra pandemia, cualquier otra epidemia de otros tiempos y peste fue mucho más mortífera. Tan solo la peste de Justiniano mató 25 millones. Nosotros tenemos poco más de 3, pero el SIDA ha ejecutado, de alguna manera ha hecho perder la vida a 30 millones de personas y la gripe española 75 millones. Tal vez tengan razón los científicos que nos decían ayer, somos una generación muy preparada. Y tampoco somos una generación violenta. Lo que pasa es que la violencia se nota mucho. Papás y mamás, no caigamos en el engaño de que este mundo es muy violento. La verdad es que este mundo es muy interesante. Y hay gente violenta, que por cierto son los menos, pero se notan mucho. No hagamos convencer a nuestros hijos que el mundo es violento, porque no es así. Hay gente violenta en el mundo, afortunadamente poca, pero muy notoria, y eso es bastante distinto. La diferencia es que hoy nunca habíamos tenido tanta atención y tanta lupa en la violencia, y por eso parece verse más. Ayer que oía las noticias, las primeras 6 noticias que dieron fueron negativas. Empezando por el metro, la franja de Gaza, el asesinato en el norte, el asesinato de un candidato de una región, pero no dan las buenas noticias, es decir, nos dan los mexicanos que están consiguiendo clasificación olímpica, las personas que están estudiando en el extranjero, los médicos mexicanos que operan en Houston. Esas no son noticias, pero son muchas más las buenas.
que las malas hemos aprendido a tener lupa sobre la violencia. Podemos, estoy convencido que podemos mucho más de lo que creemos. Tenemos todo para superar la adversidad y me parece que lo principal que tenemos es que estamos juntos, que hacemos comunidad. Las mejores escuelas del mundo no son las que tienen las mejores computadoras del mundo, ni las más magníficas instalaciones y albercas olímpicas. Las mejores escuelas del mundo son aquellas en las que los papás y las mamás están en armonía con los profesores y los directivos. Esas son las mejores escuelas porque hacen comunidad y hacen crecer a los jóvenes. Y eso, por supuesto, que es de provecho para toda la vida. Tenemos tanta gente sirviendo a otros, tanta gente que promueve esperanza de tal manera que se llena de misericordia, y misericordia no es lástima. Misericordia significa mi corazón está con tu desgracia. Te acompaño en lo que te pasa. Esa es una persona con misericordia. Y por supuesto que hay tantas personas dispuestas a servir, a ayudar, las que saben y las que no lo saben, pero preguntan cómo. Muchos hemos tenido que apoyar a otros con palabras, con recursos, con objetos, con comida. Y la verdad es que son buenos momentos de mostrar la solidaridad humana. ¿Por qué? Porque el altruismo enriquece. No hay mejor forma de enriquecer a un joven, no hay ninguna otra forma de enriquecer a un joven que enseñarle desde muy pequeño a ser generoso. Porque es la generosidad la que enriquece, la que llena. Y cuando nos vaciamos de nuestro egoísmo, nos llenamos de los demás. El altruismo enriquece. Y si un joven de 14 aprende a quitarse un poco el egoísmo y a ser altruista, a ser generoso, a ser paciente, tendrá riqueza de por vida. Tenemos ejércitos de gente con valor. Algunos los conozco personalmente porque son mis alumnos de posgrado y toman clase en la mañana y por la tarde se van a atender COVID. Y vaya valor de estar estudiando, enfrentándose, no digo arriesgando la vida, sino enfrentándose con valor a su gran vocación. Y entonces son gente que nos llena de esperanza y decimos, vaya, me parece que las cosas no están tan mal como imaginamos. Me parece que la mayoría de las personas tiene buenas intenciones en el crecimiento del mundo. Es cierto que han muerto más de 3 millones de personas en 14 meses, pero diario nacen 370,000 en el mundo. Esto quiere decir que somos exitosos como especie. La peste de Europa mató a la tercera parte y tardó muchas décadas en sobreponerse. Nuestra especie es una especie exitosa. Somos inteligentes, estamos unidos, tenemos personas que nos orientan, tenemos muchos expertos también. Es cierto que hay personas que distorsionan, es cierto que hay personas que engañan, pero también es parte del mundo que es así y parte de lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a descifrar el mundo, a encontrar las equivocaciones, las falacias y las trampas y a que ellos mismos las descubran por sí mismos. Porque yo no puedo quitarle los obstáculos a mis hijos como nunca lo hice, sino enseñar a saltarlos a ellos mismos. Hemos tenido todos nosotros la fortuna de tener pequeños. Es formidable y los niños son mágicos. En la pregunta de filosofía para niños que impartimos, les estaban enseñando sobre los sentidos y el gusto y el olfato y tacto. Y uno de mis alumnos le preguntaba a una pequeñita de 5 años, pero ¿cuál es el sentido más importante? Mi alumno quería la respuesta, pues la vista, porque, no sé, quería que la niña pensara, ¿cuál es el sentido más importante? Y la pequeñita contestó, el sentido más importante es encontrar el sentido de la vida. Una pequeñita de 5 o 6 años. Quizá nosotros hemos perdido esa fascinación de asombrarnos por el mundo. Pero más sorprendente es verlos crecer. Esa curiosidad insaciable que se vuelve la etapa más interesante de la vida por los cambios que en ella hay, que es la adolescencia. Somos afortunados por acompañarlos en las rutas de sus sueños. ¿Y por qué no soñar con ellos y que sus realizaciones y sus éxitos también sean un poco compartidas? Nuestra época es menos violenta. Seguramente es menos violenta, aunque hoy sepamos más de ella. La adolescencia, estoy seguro,
Y no solamente porque he estudiado mucho sobre ella, sino porque he convivido con adolescentes durante los últimos 30 años. Pero tiene un gran defecto. La adolescencia solo tiene un gran defecto. Es demasiado breve. Es demasiado breve. Y cuando empezamos a entenderlo, se nos han ido en la ruta de sus sueños, de los cuales formaremos parte. La adolescencia tiene el defecto que es muy rápida y apenas empezamos a disfrutarla en lugar de padecerla cuando empieza a desvanecerse. Necesitamos, y concluyo, necesitamos mucho más apertura al mundo complejo. Insisto, esto no es un mundo malo, esto no es un mundo trágico, no es un mundo nefasto. No convenzamos a nuestros hijos de ello porque no es así. Necesitamos mucha más apertura para entender todo lo bueno que tiene el mundo. En ninguna otra época de la historia podríamos haber seguido tomando un curso en estas condiciones. Somos la primera generación de la historia que hemos podido trabajar y seguir trabajando y seguir aprendiendo a pesar de una adversidad como esta. Necesitamos mucho más apertura del mundo adulto y menos el síndrome de Procusto que dije ya, que queremos que todo se adapte a nuestra medida. Necesitamos más esperanza. Y si vamos a utilizar la desesperanza, sería solamente como dejar de esperar. Que mis hijos digan, es que mi padre le encuentra algo bueno a todo. Eso sería una gran enseñanza. Yo les pregunto como papás y mamás, ¿qué frases quisieran que recordaran sus hijos una vez que no estemos? ¿Qué frases les dejaremos en su memoria al paso de los años? ¿Qué dirán nuestros hijos? Como nosotros decimos de nuestros padres, como decía mi papá, como decía mi mamá. ¿Qué frases pondrán en su boca que nosotros les dijimos? ¿Tendrán la frase de, como decía mi papá, este mundo es un asco? Como decía mi mamá, las cosas no tienen solución. ¿O acaso dejaremos cosas como, la adversidad trae muchas buenas cosas, hijo? Hay que aprender, hay que conservar la calma ante los ríos revueltos y las olas gigantes. Las olas gigantes te ahogan, pero también te llevan a tierra firme. ¿Qué palabras mágicas dejaremos en ellos que las acompañarán por el resto de sus vidas? Necesitamos menos enojos. Los enojos desgastan. Papás y mamás enojones, por favor, denle adiós a la ira. Denle adiós a la ira porque eso desgasta, eso rompe, eso quiebra. Adiós a la tristeza porque de repente la tristeza es un síntoma de falta de ganas, de falta de ánimo. Y las personas deprimidas en el fondo están tristes. Y un adolescente desganado, aburrido y melancólico, en el fondo se llama tristeza. Menos ira, menos tristeza y menos miedo. Porque estas grandes constelaciones de emociones son la parálisis de la superación personal. Son la parálisis del avance personal y espiritual. Hoy necesitamos prepararnos y necesitamos prepararlos como si estuviéramos entrenando en contra del viento. Yo recuerdo que Mark Spitz hace tantos años, si alguien escucha y recuerda el nombre, fue de los primeros nadadores que empezó a entrenar nadando contracorriente. Y de repente le fabricaron un artefacto muy sofisticado donde el chorro de agua iba en contra. Y entonces él tenía que nadar contra la corriente. Y bueno, después ganó 7 medallas de oro y 7 récords mundiales. Se preparó con la corriente en contra. Y ese le hizo el mejor nadador de la historia, antes de Michael Phelps. Prepararnos y prepararlos en la adversidad. Porque, y esto lo explico muy rápido, solamente me detengo en los del medio, porque el oso, que quiere decir obediencia, sinceridad y orden, cuando tienen 3 años, y paciencia y respeto cuando tienen 8 y 9. Lo más importante es cuando están en la secundaria, tener templanza y saber ser amigos. En otras palabras, tener equilibrio y colaborar. Tener equilibrio y colaborar son las cosas fundamentales en los primeros años de la adolescencia, puesto que también esforzarse y ser generosos se derivan de ello. Y cuando están un poco mayores, hacia los 15 y 16, hay que inculcarles sencillez y prudencia.
Mientras que cuando somos adultos tendríamos que tener mucho más tolerancia, mucho más audacia y mucho más optimismo, que yo pongo la palabra Tao, tolerancia, audacia y optimismo. La adolescencia necesita mucho equilibrio porque empiezan a irse a los extremos y mucha capacidad de colaboración porque se da en un egoísmo exacerbado y hay que trabajar mucho con ellos en el ámbito y en el aspecto de la colaboración y el altruismo. Y por supuesto, nosotros tendríamos que complementar el amor, la generosidad, la perseverancia, que es la virtud del papá y la mamá por excelencia, y por supuesto, la fe. La fe en que los seres humanos podemos ser mejores de lo que somos. Y eso se llama educación. Miles de cosas por hacer, como ejercicio en casa, los que hemos subido de peso en 13 o 14 meses, pues es tiempo de cambiar de rutinas, de menos tele y más ejercicio, caminatas, si se puede salir a un parque cercano y si no, dentro de la casa. Antes del trabajo, muchos de nosotros estamos 6, 7 u 8 horas frente a un monitor. Necesitamos un masaje de cuello y necesitamos mucho ejercicio de abdomen. Necesitamos meditar. También necesitamos estar solos. Las cargas a papá y a mamá a veces son muy fuertes. Están viendo 6 cosas a la vez, entre los gastos, la escuela, la casa y miles de complicaciones. Necesitamos un momento de silencio y tranquilidad, que desde siglos, se consigue a través de la meditación. Y si no sabemos cómo hacer, hay que preguntar, hay que buscar manuales, hay que buscar instructivos y por supuesto tutoriales. Hay muchos centros de meditación que nos pueden orientar cómo conseguir esa serenidad que tanto falta en nuestros días. Buscar dentro de nosotros y cuidar nuestra alimentación. No solamente preocuparnos por la calificación de nuestros hijos, sino por nuestros hijos de manera integral. El alimento de su cuerpo, el alimento de su alma, el alimento de su carácter, de la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Tanta riqueza y desperdiciada o mal proporcionada. ¿Cómo puede ser que tengamos el primer lugar o el segundo lugar del mundo de obesidad cuando tenemos una gran riqueza de alimentos? Necesitamos mucho diálogo y más silencios. Menos celulares en las comidas, quizá un poco de menos Netflix y más escuchar cómo le fue a cada miembro de la familia en el día difícil que se tuvo. El diálogo enriquece. Y por supuesto aprender, buscar, investigar formas de convivencia y esparcimiento que generen utilidad. Leer el mismo libro todos sería un buen ejemplo. No solamente yo leer el de adultos y mi hijo leer el que le dejan en la escuela, seleccionar un libro que podamos leer todos y después poderlo comentar. Falta poco para regresar. Falta poco para volver a las aulas, al parecer. Y el regreso no va a ser igual. El mundo va a haber cambiado, pero también puede ser que nosotros hayamos crecido. Yo pienso que el regreso no será igual. Será mejor porque seremos una generación más consciente, más lúcida y sobre todo que valora más la adversidad. Necesitamos papás y mamás creativos, que enseñen nuevas formas de diversión, que recuerden a nuestros jóvenes adolescentes como cuando eran niños, que los niños nunca se aburren. Juegan con una corcholata, y con una pelota ponchada y con un papel que imaginan que es un gran avión. De repente los adolescentes son los que empiezan a aprender a aburrirse, cosa que no es más que falta de creatividad. Necesitamos estar unidos en familia, porque eso deshace cualquier adversidad. Cuando yo era muy joven, mi hermano falleció a los 11 años. Y bueno, esto lejos de ser una tragedia, mi padre, sin grandes estudios, logró que esta pérdida se volviera la gran unidad familiar. Y crecimos sin darnos cuenta, sin miedo a la muerte, porque la muerte de mi hermano nos unió como nunca a los hermanos. Crecimos unidos, crecimos fuertes, crecimos yendo con alegría y con un poco de solidaridad a un panteón para visitar al hermano que habíamos perdido, y curiosamente nos hizo ver la muerte de manera distinta desde muy jóvenes.
Quizá mi padre no fue a la universidad, pero era un sabio para enfrentar adversidades. Y esto nos los dejó de legado para toda nuestra vida. Y ahora que padecí COVID y que estaba en las situaciones muy complicadas, pues recordé aquella enseñanza de mi niñez y de mi adolescencia y dije, pues es que de verdad, estas lecciones que parecen tan negativas tienen tantos aprendizajes escondidos. No hay cosa más maravillosa que verles crecer. Y en estas lecciones de complicaciones de la vida, ver con optimismo. Optimismo no significa ingenuidad de que todo va a mejorar, sino fijarme en que de por sí ya hay muchas cosas buenas, como tener una comunidad como este colegio que está tan bien estructurado y aporta tan buenas cosas a sus jóvenes, a sus hijos. Tener confianza en que están en una buena institución y que seguramente, como el papalote, volarán muy alto, a pesar de que tengan viento en contra. Son momentos de aprender, de cuidar, pero sobre todo de valorar. Hoy, pienso, el mundo se ha resquebrajado. Las escenas que se ven en India, las escenas de Israel y la Franja de Gaza, las escenas del metro, las escenas de los suicidios de jóvenes en el mundo, las escenas de gente tirada en un río porque no hay lugar donde ponerlas, nos hablan de un mundo difícil, de un mundo fracturado. Pero por otra parte, solamente es una fracción del mundo. La gran parte del mundo tiene cosas interesantes y bellas, como estar juntos y como enseñar el amor altruista, que es, insisto, la cosa más enriquecedora que hay entre los seres humanos. Si los conflictos de África, de Medio Oriente, de nuestro país o de Norteamérica han hecho un mundo muy frágil, pues es hora de fortalecernos. Si esta, como digo en el libro, es una generación de cristal, pues entonces hay que aprender a trabajar con el cristal. Porque el amor, el cuidado, el respeto, la generosidad y la perseverancia son los grandes reparadores de la fragilidad humana. El mundo parece estar en una encrucijada en este año. Si el mundo está roto, más que nunca tendríamos que tener la paciencia, el cuidado, el trabajo artístico de reunir los pedazos y hacer con estos pedazos, hacer con estos vidrios rotos, bellos vitrales. Si la vida nos rompe o nos ha roto a algunos de nosotros, hay que recomponer los pedazos. Hay que recomponer los pedazos y hacer vitrales. Y digo, y con esto concluyo, a veces la vida nos rompe o nos rompemos solos. Nos sentimos en pedazos, frágiles, débiles, quebradizos. A veces hay que volver a empezar, retomar, rehacer, reiniciar. Y desde nuestra pequeñez, desde nuestra ruptura, podemos tomar los cristales rotos, trabajando con cuidado, con esfuerzo, con paciencia, cuidar los detalles y colocar cada parte de otra manera, cuidadosa, inspirada, artística, sublime, con lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, y hacer algo más alto y más bello. Si nos rompemos como el cristal, aún podemos hacer vitrales. Muchísimas, muchísimas gracias. Doctor Córdoba, muchísimas gracias. Saraí Cordero dice que es una hermosa conferencia. Son palabras que llegan al alma. Te felicitan por la conferencia, doctor Córdoba. Muchas gracias. Excelentes reflexiones. Felicidades, Marta. Es lo que dice Marta Galás. Fernando Lamadrid dice, extraordinaria conferencia. Mis respetos para José Luis Córdoba. Muy iluminado. Gracias por todo lo que me enseñó hoy y volveré a escuchar 1,000 veces para aprender a hacer con mi hijo un hermoso vitral.
Sandra Arlen dice, muchas gracias, doctor, por la conferencia. Eunice Pacheco dice, una conferencia increíble, siempre agradecida. Elisa Torres, excelente conferencia, doctor. Muchas gracias. Pues, doctor Córdoba, muchísimas gracias. El Colegio El Pilar es tu casa. Muchas gracias. Gaby Serrano dice, palabras que me llegan en el momento exacto. Víctor Rueda, gracias. Felicidades a todos los maestros. Muchas felicidades, por supuesto, a todos los maestros. El doctor Córdoba, pues, es maestro de vocación, por supuesto. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Sofía Ortiz Castellanos, muchas gracias, muy buena conferencia. Compartan el link para ver la conferencia, claro que sí. Gracias al ponente, abrazote, dice Marcela Ramírez. Santiago Araujo, muy agradecida por la conferencia, me recordó el libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Uy, muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Córdoba. Un placer, profesor Ernesto. Muchas felicidades, un gran abrazo para la comunidad. Muy agradecido con la invitación y los felicito por el trabajo que hacen, que se nota que están haciendo un gran trabajo para el futuro de tantos y tantos jóvenes que seguramente volarán alto. Yo estoy muy agradecido. Hay una pregunta aquí, si me permites, doctor. Sí. Patti dice, Patti Anyu, cuando un hijo se equivoca, toma decisiones equivocadas, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Qué opina del castigo? Yo pienso que las decisiones equivocadas se deben acompañar. Yo creo que lo principal es que el hijo entienda de su equivocación. Por ejemplo, mi hija se equivocó de carrera, se equivocó a pesar de las recomendaciones, se equivocó, y en lugar de decirle, te lo dije, pues lo que hicimos fue platicar. ¿Qué otra opción piensas? No les cuento toda la historia, pero se equivocó 3 veces de carrera. Y hasta que una vez me dijo, voy a terminar para darte el título a ti, y le dije, no me tienes que dar ningún título a mí. Lo que hay que hacer es seguir en busca de lo que realmente quieres. Entonces, su equivocación abrió el diálogo entre nosotros. Y en lugar del castigo, lo principal fue la conciencia, es decir, que ella se percatara de su error, que le faltaba más información para tomar la decisión correcta. Y hoy a 9,000 kilómetros de distancia tenemos más plática que nunca. Es decir, su equivocación trajo muchas cosas buenas, como el poder platicar, siempre y cuando le hiciera ver primero, tomar conciencia de su equivocación. Los castigos, por lo menos a mí, no me llevaron por ninguna buena ruta. Si acaso alguna consecuencia importante, por ejemplo, te equivocaste, pues termina primero el semestre y hablamos después, por ejemplo. Eso sería una consecuencia. O sea, ya pagamos una colegiatura, termina el semestre y luego te apoyo, platicamos y te acompaño, porque después la acompañé a otras universidades a ver. Y entonces su equivocación fue, haciendo metano ya, que dije en la conferencia, fue sacarle lo bueno de esa equivocación. Por supuesto, hay que poner unos límites también firmes en la adolescencia, no esperar hasta que se equivoquen, a veces son demasiado inconscientes, y tenemos que ser, como dicen los grandes pedagogos, firmes en el fondo, pero suaves en la forma. Y eso traerá buenos resultados. Muchas gracias, doctor Córdoba. Tere González, excelente conferencia. Queremos seguir haciendo comunidad en el colegio. Familia Riva Palacio, gracias, doctor Córdoba, por sus sabias palabras en estos momentos. Nos llenan de esperanza. Gracias por compartir su tiempo y sus reflexiones. Santiago Araujo, feliz día del maestro. La doctora Saldaña, maravillosa reflexión, excelente ponencia. Elisa Torres, feliz día a los maestros. Misconi, excelente conferencia, felicidades José Luis Córdoba. Profesor Federico González, agradece a todos por estar aquí. Muchas gracias por las felicitaciones. La familia Ortiz Castellanos, un fuerte abrazo a todos los maestros, incluyendo al ponente, al doctor Córdoba en su día. Agradecemos su labor y su esfuerzo. Gracias. Marcela Ramírez felicita al profesor Federico por ser líder de un gran equipo.
Margarita Nakagua Ortiz, felicidades a todos los maestros y coordinadores. La familia Riva Palacio felicita a todo el personal del colegio en el Día del Maestro. Pues nuevamente, doctor Córdoba, muchas gracias. Sé que tienes otra actividad. Así es. Te agradezco muchísimo y bueno, pues agradecemos a las familias, a los papás y que tengan excelente fin de semana. Profesor Federico, ¿deseas comentar algo? Muchas gracias, doctor Córdoba, y muchas gracias a todos por placer. su presencia. Nosotros vamos a seguir con nuestros festejos del Día del Maestro, pero bueno, muchas felicidades a todos los maestros también y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo para todos, feliz fin de semana, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, excelente día. Muchas gracias, un abrazo a todos y cada uno desde nuestro corazón, familia Castillo Ramírez. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti también. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas felicidades igual. Ahorita nos vemos en un ratito, ¿vale? Ahorita nos vemos en unos 10, 15 minutitos. ¿Me regalan un minuto, Marco, por favor? Sí, claro. Nada más que sé, son dos papás que todavía están ahí.
Listo, Listo. muchas gracias. Sí. Muchas gracias, prof.